Muy buena profesor, muy buenos compañeros. En esta oportunidad, el grupo 1 les hablará sobre la identificación y evaluación de sensores del motor 312-6B. Los integrantes somos mi persona Yupanqui Nuñón Canipson, Juan Calima Yuber Redison, Benavente Salcedo, Frank Kenny. Sensores. Al momento de hablar de los sensores, contamos con dos tipos, que sería el sensor activo y el sensor pasivo. En los sensores activos encontramos que son de tres cables análogos, que son más de 5 voltios, digital y más de 8 voltios. En los sensores pasivos encontramos de dos cables, que serían análogos y más de 5 voltios. A continuación le realizaremos el seguimiento del sensor de presión del aceite de motor, las mediciones y el tipo de sensor que es. En el sensor de presión del aceite de motor encontramos que es un sensor activo, tiene tres cables y como podemos apreciar acá tiene señal, tierra y alimentación. En la señal encontramos que sería de 24, el tierra de 42 y la alimentación de 41. La señal de tierra y la señal sería la medición de polo, que sería el número 24 y el número 42. Y el número 41 sería la alimentación del voltaje del SM. Como podemos apreciar en la imagen, podemos ver el sensor de presión del aceite de motor, que es un sensor activo de tres cables, en los cuales encontramos la señal de pin número 24, de tierra pin B número 42 y la alimentación de pin A41. La medición obtenida de voltaje. Al realizar las mediciones con el multímetro en la medición de tierra y alimentación, que sería el número 42 y el número 41, que sería la parte del medio con la parte inferior del sensor, obtuvimos un voltaje de 5.43 y al realizar la medición de pull-up realizamos la medición de la alimentación y la señal, que serían los números 42 y 24, y obtuvimos 6.50 voltios. El conector IAP es un sensor reactivo, tiene tres cables en los cuales de igual manera encontramos la señal, tierra y la alimentación. Al hablar de la alimentación del voltaje del SM encontramos el sensor Cornot y el sensor de 5 voltios, que sería el número 3 y el número 2. Y la señal, que sería la inyección de activación, sería la medición de pull-up, que sería el número 27. ¿Okay? Como podemos apreciar, es un sensor activo de tres cables. Se puede apreciar la señal pin C27, de alimentación de pin A2, tierra pin B3, ¿no? Como se aprecia en la imagen, ¿no? La medición obtenida de voltaje. La medición de tierra y alimentación, que sería el número 2 y 3, como se puede apreciar en la imagen, obtuvimos un voltaje de 6.30 voltios. Y al realizar la medición de pull-up se mide de alimentación a señal, que sería el número 2 y el número 27, y se obtuvo un voltaje de 6.3. El conector de sensor de presión de atmosférica. Es un sensor activo, tiene tres cables. Eh, También podemos encontrar la alimentación de voltaje del SM y la medición de pull-up. ¿Ya? Como podemos encontrar acá, el número 14 sería la señal. Eh, el número 3 que sería la alimentación y el número 2 que sería la señal, ¿no? No, el número 14 la señal, la alimentación número 2 y la tierra número 3. La medición obtenida de voltaje al realizar la medición con un multímetro de tierra alimentación, que sería el número 2 y 3, se obtuvo un voltaje de 5.44 y al realizar la medición de pull-up se mide la alimentación y señal, que serían los números 14 y 3, y obtuvimos un voltaje de 6.03 voltios. El sensor de refrigerante. Este sensor es un sensor pasivo,
de dos cables. Como podemos apreciar en el SM, encontramos la temperatura del refrigerante del motor y el sensor de retorno, ya que solo es un sensor de dos cables. El sensor de temperatura del refrigerante del motor encontramos el PC2 y el J2, que sería el número 32, y el sensor de retorno, que sería el número 18. Al realizar o verificar o inspeccionar el sensor de refrigerante, podemos apreciar como en la imagen se puede ver que el sensor solo tiene dos cables, que sería el de temperatura de refrigerante del motor del pin número 32 y el sensor de retorno del pin número 18. Si al medir con el multímetro de tierra a señal, que serían los números 32 y 18, obtuvimos un voltaje de 4.96 voltios. El conector de temperatura del aire del colector de admisión. Este sensor también es un sensor pasivo de dos cables. También encontramos la temperatura, que sería el número 35, y el sensor de retorno, que sería el número 18. Como podemos apreciar en la imagen, este sensor es un sensor pasivo de dos cables, como se aprecia en la imagen, y al realizar mediciones con el multímetro, que sería de tierra a señal, obtuvimos un voltaje de 5.25 voltios. Para siguiente tenemos la temperatura del aceite del motor. Este sensor también es un sensor pasivo de dos cables. Encontramos la temperatura del aceite del motor en el SM y el sensor de retorno, en las cuales en la temperatura del aceite del motor tenemos el número 18, el código, y el del sensor de retorno número 18 con su código. ¿No? No, disculpen, el sensor de temperatura del aceite motor es el número 34 con su código. Como podemos apreciar, también es un sensor pasivo de dos cables, el número 34 y el número 18, como se aprecia en la imagen. Y al realizar la medición con el multímetro, obviamente que nos obtuvimos un voltaje de 4.98 voltios. En la imagen sale negativo, pero eso no afecta que esté bien la medición, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo.